Bueno, y de hecho TN23 le ha dado una cobertura completa a esta situación migratoria que se vive en Villahermosa, Tabasco, El Ceibo, México. Daniel Collín ha sido uno de los periodistas que acompañó a varios migrantes y estuvo reportándonos la situación que se vive desde esta frontera. Así que vamos a darle seguimiento a este tema con el periodista Daniel Collín. Corina. Así es, Andy, y además de saludarlo, queremos hacer pues, la primera pregunta relacionada con la situación de los migrantes en este lugar del vecino país de México. Daniel, ¿qué es lo que tú pudiste observar de este grupo de migrantes que se encuentra en este punto fronterizo? ¿Qué tal, Corina? ¿Qué tal, Sandy? Efectivamente, lamentable, dramática la situación que se vive en el Ceibo, Petén, frontera con Villahermosa, Tabasco, un punto desolado en donde la distancia con la ciudad capital pues va de 580 kilómetros a 680, dependiendo la distancia y también el recorrido que se quiera, tanto por el área del Atlántico o la franja transversal del norte. Difícil acceso, en donde junto con mi compañero Brian Escobar vivimos la realidad que está viviendo pues más de 2,000 migrantes que registra migración en una semana, pero son más los que realmente han ingresado. Justamente este día arribaron al punto fronterizo en donde se trasladaron un buen número de guatemaltecos, 12 buses que trajeron, en este caso hacia Guatemala, cerca de 400 migrantes. Esta es la tendencia, no ha parado. Justamente ayer, el domingo, todos pensaban que esto iba a parar, sin embargo, eso no fue así, ya que los buses pues continuaron. En este caso pues se tiene, como lo pudimos apreciar, una situación bastante lamentable. Afortunadamente ya se han sumado, en este caso el ejército, también unidades de gobernación cercanas a colocar el servicio de bus. Sin embargo, esto no es suficiente y hay que brindarle, en este caso, un espacio de ayuda a todos aquellos migrantes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños y de otras nacionalidades que están siendo expulsados. Uno de los elementos importantes es que se conocía que era a raíz del título 42, en este caso en donde a través de este tipo de normativa estadounidense se expulsaba inmediatamente a cualquier migrante, en este caso que ingresara a la frontera sur estadounidense. Sin embargo, en este momento, al llegar a Villahermosa, Tabasco, en el aeropuerto, automáticamente también se incluyen a aquellos migrantes que han sido capturados en los estados fronterizos mexicanos para así aprovechar esta travesía y expulsarlos definitivamente. ¿Por qué Tabasco, Villahermosa? Un punto estratégico, ya que la zona es desolada y también muchos de ellos tan solo lo que traen es a veces un celular o tan solo las esperanzas de volver a su país de origen. Muchos de ellos vienen con niños, vienen familias. Sin embargo, esto es lamentable. Hay organizaciones en favor de migrantes que están desde el primer momento brindándoles apoyo. Uno de ellos es la Pastoral de Movilidad Humana, Refugio de la Niñez, que está pues presente también, OIM, entre otras, que han brindado asistencia humanitaria a estos grupos que continúan llegando. No se ha frenado. Esta es una zona completamente desolada en donde pues la tarea es titánica, incluso para autoridades migratorias que en este caso pues no están preparadas para recibir, o en sí el área no es para recibir migrantes, simplemente es un área de comercio, pero esto es lamentable en esta zona petenera. Daniel, quisiéramos conocer, ya que tuviste la oportunidad de estar en esta cobertura especial, ¿cuáles eran las expectativas y qué era lo que pensaban los migrantes con los que pudiste hablar? Es decir, muchas necesidades que los orillan a migrar, pero también algunos tenían interés de intentarlo de nuevo o sí estaban conscientes de regresar a sus naciones. ¿Qué te decían? Muchos de ellos partieron con la esperanza de tener lo que es en este caso una situación de refugio. Otros pues la esperanza de llegar a visitar a sus familiares. Sin embargo, esto consideran que sus derechos pues fueron violados, ya que pues existen acuerdos internacionales para la solicitud de refugio, también de asilo. Recordemos que una persona en situación migratoria no solamente va a migrar por la búsqueda, en este caso, de una mejor condición de vida, sino que también
muchos de ellos, especialmente hondureños, estaban pues migrando por el tema de la violencia. Conversamos con un ciudadano hondureño que él pues ya llevaba 3 días parado en el Ceibo, no porque él no quisiera ir hacia Honduras nuevamente, sino que estaba a la expectativa de que deportaran también a su esposa. Su esposa pues estaba junto con sus 2 hijas, 2 gemelas de 11 años, las cuales recientemente pues habían cumplido años. Sin embargo, él mencionaba de que estaba a la expectativa de que pues arribara en este caso uno de los buses que trajera a su familia. Sin embargo, hay distinto tipo de historias. Conversamos con ciudadanos haitianos que huyeron de la situación que está viviendo su país. Recientemente el asesinato de su presidente y también el impacto que ha recibido la población haitiana a raíz de un terremoto. Varios de ellos también indicaron que la condición económica que se vive en sus comunidades los obligó a huir, en este caso a buscar una mejor condición de vida hacia los Estados Unidos. Sin embargo, muchos de ellos partieron con sus hijos. Sin embargo, ellos también han sido expulsados en este momento, en donde esto no para. Hay algunos, en este caso colegas mexicanos, que nos han conversado que algunos que han sido capturados en lo que ocurre en el otro lado, en este caso en el área de Chiapas, también en el área de Tapachula, especialmente en donde hay en camino una serie de caravanas de migrantes también que buscan llegar a los Estados Unidos, van a ser capturados y también expulsados en zonas fronterizas, lo cual pues genera una situación de alarma y también de estar a la expectativa qué va a ocurrir con estos altos números de migrantes. Tan solo en Tapachula, algunos colegas mexicanos nos mencionaban que habían en promedio 20,000 migrantes que estaban a la expectativa de qué va a pasar con ellos, tomando en cuenta la situación estadounidense y la reciente orden de una corte, en este caso en Estados Unidos, en donde mantener en firme el programa denominado Quédate en México, en donde muchos todavía quedan varados. Pero volviendo a la realidad del Ceibo, es lamentable la situación que está ocurriendo. Sin embargo, pues hay algunos que ven una luz con la instalación de un servicio de bus en estos días en donde se les está trasladando a la frontera. Sin embargo, muchos de ellos llegan sin dinero y con una serie de deudas y muchos también con una serie de problemas, en este caso amenazas de muerte. Muchísimas gracias a Daniel Collín y el equipo periodístico de TN23 que se ha desplazado hasta el punto donde se genera la noticia. Amplia cobertura, el compartir experiencias de lo que se ha vivido en relación con este grupo de migrantes, no solo guatemaltecos, sino procedentes de otros países que están a la espera de qué es lo que va a pasar con su situación migratoria, si podrán reunirse con el resto de la familia que está pendiente de ser deportada en el caso de los grupos familiares, en el caso de otros deportados de Honduras, de Haití, de otros países que se han concentrado en este punto fronterizo, Sandy, en donde se cuentan historias y se comparten dramas día con día, y este es lo que nos comparte esta noche el equipo periodístico de TN23 que se ha desplazado hasta este punto. Así es, Corina, veíamos que al inicio que se comenzaban a dar estas deportaciones de esta manera, pues varios se quedaban ahí varados, sin dinero, sin la forma de poderse trasladar a sus países, pero luego varias instituciones de Guatemala se han unido para darles apoyo. Pero hay algo que llama mucho la atención, Corina, y es el tema de menores migrantes, porque hay muchos niños que están migrando, algunos acompañados, algunos solos, y vamos a abordar esta problemática de la migración, pero desde este punto de vista, los menores de edad. Y para eso vamos a realizar una entrevista. Así es, Andy, tenemos en este momento en contacto con TN23 a Leonel Dubón del Refugio de la Niñez, una de las entidades que bien nos compartía nuestro colega periodista Daniel Collín, que está velando por los derechos de los migrantes y, como tú bien decías, pues hacer un análisis y brindar todo el apoyo que requiere el grupo de menores de edad. Señor Leonel Dubón, le damos la más cordial bienvenida. Gracias por atender esta entrevista de TN23 Todo Noticias.
noticias. La primera pregunta, y creo que lo que más preocupa a la población en general, es el tema de los menores de edad. ¿Cuál es la situación de estos menores que puedan viajar solos como migrantes de los países de origen o que están pendientes de reunirse con su núcleo familiar? Buenas noches, adelante. Sí, buenas noches, Corina. Gracias por la oportunidad de poder hablar con los televidentes respecto a un tema tan complejo. Bueno, la situación es crítica. Nosotros lo habíamos advertido ya cerca de semana y media, que advertimos que esto se podía convertir en una verdadera crisis humanitaria. Realmente tuve la oportunidad de estar una semana completa en el Ceibo, en condiciones realmente infrahumanas, diría yo. Realmente el calor y las condiciones que tiene el Ceibo pues no son nada aptas para recibir personas y mucho menos para recibir niños, niñas y adolescentes, y sobre todo unidades familiares, porque tuvimos que trabajar y seguimos trabajando con bebés, con madres muy jóvenes, 18, 19, 20 años, muchas veces con 2 o 3 bebés, como decía ya Daniel en su reportaje, sin dinero, sin un teléfono, sin ningún mecanismo, y encima de todo torturadas por los agentes migratorios mexicanos que las estuvieron intimidando en todo momento, indicándoles que las llevaban a la frontera más lejana para que aprendieran la lección. La situación sigue siendo crítica. De hecho, esta semana viajamos nuevamente al Ceibo porque hemos tenido que relevar a los equipos para poder tomar un poco de descanso mental, porque realmente la situación es muy dura. Leonel Dubón, Sandy Monroy les saluda, gracias por atender esta entrevista. Sabemos los peligros que existen en el hecho de migrar, que para una persona adulta es complicada, no digamos para un menor de edad. ¿Por qué ustedes han identificado, por qué existe todavía ese interés de viajar con menores de edad de esta forma irregular? ¿Qué han podido observar en estas supervisiones y en el acompañamiento que ustedes han realizado con grupos de migrantes? Bueno, mucha de la migración que estamos viendo y los retornos tienen que ver con migración forzada, Sandy. Lamentablemente Guatemala sigue presentando profundos problemas estructurales que no se han resuelto como Estado. Estamos hablando de familias completas que están migrando, no solo son niños solos, que es un grupo de alto riesgo de la población, sino de familias completas. Estamos viendo madres muy jóvenes y en el retorno estamos atendiendo a muchas mujeres y madres jóvenes que inclusive no pueden retornar a sus propias comunidades porque han sido víctimas de violencia sexual. Una de esas causas estructurales que está causando la migración forzada tiene que ver con la violencia, cómo estructuras criminales o de pandillas están expulsando a nuestra propia gente de sus comunidades. Otro de los elementos es la pobreza y extrema pobreza. La gente está muy desesperada en sus comunidades porque ya no encuentra oportunidades de desarrollo, y hay toda un entramado muchas veces de engaño de traficantes de personas que les ofrecen que al llegar con niños van a poder pasar la frontera, lo que nosotros hemos advertido permanentemente que no es cierto, que lamentablemente Estados Unidos tiene sus propias políticas y que están siendo engañados como una forma de generar también ganancias con seres humanos. Rápidamente, señor Dubón, sabemos del trabajo humanitario que ustedes están realizando, no solamente en este punto fronterizo como es el Ceibo. ¿Cuál es el desarrollo que ustedes están llevando a cabo para con esos menores que muy probablemente este efecto de la migración marcará de una manera drástica el desarrollo de su vida? Bueno, tenemos diferentes programas con los que estamos apoyando a las personas. Primero hay que recordar que no solo están retornando guatemaltecos, sino que también hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, inclusive nos hemos encontrado con algunos venezolanos. Estamos tramitando los procesos de asilo en Guatemala para aquellos que quieren pedir o hacer su solicitud en Guatemala. Estamos acompañando a los niños, valga la redundancia, no acompañados, a tratar de darles proyectos de emprendedurismo. Estamos dando respuesta humanitaria inmediata en varios puntos fronterizos, desde el Ceibo hasta el Corinto, Tecumumán. También tenemos presencia de clínicas móviles y de emergencia. Estamos dando atención psicológica y contención emocional a las unidades familiares y a las madres, y todo esto lo estamos haciendo con el apoyo de UNICEF y de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, que son nuestros socios principales. En general, estamos proveyendo como muchos servicios porque ahora ya hay más presencia del Estado, pero hace una semana había una ausencia total del Estado. Muchas gracias, Leonel Dubón, por
a darnos a conocer pues los distintos puntos que han apreciado también y que han visto de ese acompañamiento que han realizado con migrantes en la frontera de El Ceibo, una situación dramática que se vive, complicado lo que se está dando a conocer, pero también hay que reconocer el trabajo que se lleva a cabo por parte de varias instituciones en nuestro país.